estamos ahora con Javier Bedoya de Ibanco, integrante de la bancada de la Alianza por el Gran Cambio. Yo diría que el líder natural de esa bancada, de ese grupo, vicepresidente del PPC, una larga trayectoria política y varias veces congresista y parlamentario. Javier, buenas noches, es un gusto tenerte en La Voz y la Mesa. El gusto es mío, Guido, reencontrarnos. Ya tú en un rol de periodista. Hemos compartido, como ustedes saben, amigos oyentes, 5 años de bancada. En los 5 años pasados, Guido y yo integramos la misma bancada y creo que lamento su ausencia. Como en alguna oportunidad, estando el vigente, le dije, su palabra oportuna y su consejo son muy necesarios. Bueno, gracias, Javier, por ese concepto. Además, y dispara sin contemplaciones. Sí, no vengo a pasarte la mano. Eso no va a impedir que formule las preguntas adecuadas. Pero efectivamente desarrollamos una relación no carente de aristas, al contrario, a veces con muchas aristas, pero con gran transparencia y con gran honorabilidad. Lo cual creo que me honra las palabras de Javier, por supuesto. Bueno, pues, pero vamos a comenzar los disparos. Los privilegios de Antaura. ¿Cómo interpretarlos más allá de la fraternidad o de la obligación familiar o de la presión familiar? ¿Cómo interpretarlos? Porque en un momento en que el país comienza a marchar bien, en que las cosas en términos económicos, esto es una mala señal, es una de las peores señales que se puede dar. Es decir, hay ciudadanos que tienen privilegios ante la ley porque son parientes del presidente de la República o porque están embarados, como hemos dicho regularmente. ¿Qué piensas tú, Javier? Yo quiero distinguir 2 planos, Guido. Lo que es el traslado con lo que son las gollerías de las que ha gozado. Las explicaciones que el gobierno ha dado, fundamentalmente el jefe del INPE y el ministro de Justicia, justificando el cambio de penal, creo que son atendibles. El hecho de que esté en un penal de alta seguridad, con los delincuentes más peligrosos del país. ¿Te refieres a Piedras Gordas? Piedras Gordas, en donde además estaban llegando las gentes de los mandos senderistas que acababan de ser tomados en la selva. Nos guste o no, es el hermano del presidente, señor Antauro Humala. Y en consecuencia, cualquiera que quisiera una situación de confrontación con el gobierno, chantaje al gobierno, presión al gobierno para liberar detenidos, para fugar, tenían una perita en dulce, sobre todo en cárceles que por mucho que denominemos de alta seguridad, sabemos que son coladeras. Segundo elemento, este señor era visitado por sus padres, que también son los padres del presidente de la República. Y en consecuencia, trasladarse 2 personas mayores hasta ese lugar a visitar al hijo recluido, en horas o en días de visitas. O sea, cualquiera que hace un relaje tenía otra perita en dulce con los padres del presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista, las razones de seguridad que han invocado para hacer el traslado, las encuentro totalmente atendibles. Lo que no justifico bajo ningún punto de vista son las gollerías que este señor tenía dentro, que tenía iPod, que tenía computadoras, que tenía secretarias virtualmente, que daba órdenes y tenía reuniones en el penal, tenía teléfono, es decir, montada una oficina dentro del penal. Eso es sinónimo de la corrupción que hay dentro de los penales. Pero claro, eso no es porque sea hermano del presidente de la República. No. Hay narcotraficantes, y hay secuestradores que tienen ese mismo tipo de elementos electrónicos y los usan además para planificar delitos, no para influir en favor de una minera o en contra de una minera, hacer lobby como hacía aparentemente el señor Antauro Humala. Por eso a mí me parece muy importante, por ejemplo, que uno de los proyectos, porque seguramente me vas a preguntar por la ley Mordaza. No tengas la menor duda. Una de las leyes más importantes que creo que ha aprobado ayer la Comisión de Justicia es penalizar, porque no estaba penalizado, el que introduce armas o introduce celulares a un penal, no estaba penado, era una falta administrativa. Ayer la Comisión de Justicia ha aprobado
un proyecto de ley que se someterá al Pleno próximamente, sancionando con prisión esos actos, para que se frene en alguna medida, porque es la gente del INPE, es la gente de la policía, los que trasladan, entran y sacan las cosas. Ayer, Javier, conversábamos con especialistas en seguridad de distintos niveles, un congresista, un alcalde, un director de ONG dedicado exclusivamente al tema de seguridad, y nos decía que la tendencia en el Congreso es penalizar. Vamos a agravar las penas o vamos a incluir como delito aquello que no está incluido como delito. Me sorprende que una cosa tan grave como introducir un arma al penal no lo estuviera, pero en fin, pero eso no resuelve el problema necesariamente. No. La cosa es llevarlos a juicio, detectarlos y detenerlos. No, evidentemente no con estas sanciones drásticas y punitivas vamos a pensar que se soluciona el problema del sistema carcelario peruano o de la corrupción de quienes están llamados a mantener el orden y la custodia de los reclusos a ir retenidos. Evidentemente es un poco la improvisación permanente la que se vive en este país. No son adecuadamente seleccionados, no son adecuadamente entrenados, son mal pagados, están con la creminata de la delincuencia que desde la prisión sigue delinquiendo y dirigiendo bandas y organizando mil cosas más. Entonces, evidentemente son tentados, y poderoso señor es don dinero, decía el Quijote hace algunos siglos ya. Entonces, pero vamos, tenemos que ir avanzando en estas cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, la Comisión de Justicia, junto con aprobar esa ley, aprobó necesitando voto dirimente. Curioso, ¿no? Porque la ley que tú mismo has llamado ley Mordaza, se aprobó el año pasado, al final de la legislatura, por unanimidad en el Pleno del Congreso. Un voto disidente, que creo que fue el de Heriberto Benítez. En todo caso, en la Comisión de Justicia se requirió ayer el voto dirimente de Alberto Bengolea, presidente de la Comisión, para que pudiera insistirse, es decir, dejar de lado las observaciones del Ejecutivo e insistir en el proyecto del Congreso y por lo tanto promulgarlo si es que el Pleno decidiera seguir la recomendación de la Comisión de Justicia. Vamos a hablar con detalle de eso porque hay quienes desde el punto de vista de la prensa, que es del lado de la mesa del que yo estoy ahora sentado, objetan seriamente ese proyecto, pero lo vamos a hacer después de una pausa, si te parece, Javier. Con todo gusto. Volvemos en un minuto, amigos. Permiso. Bueno, la iniciativa para aprobar la ley que penaliza la difusión de audios, videos o cualquier otra forma de escucha ilegal es de autoría de Javier Bedoya y por eso ha recibido durísimas críticas de distintos sectores de la prensa que piensan que una ley de esta naturaleza restringe la libertad de expresión. Con fecha 12 de enero, el Ejecutivo observó la ley promulgada en el Congreso, pero se hizo una observación más bien formal. Sugerían, por ejemplo, incluir, interceptar y grabar, en donde se decía, lo cual parece razonable, y sugerían además adicionar en el último párrafo o que contravengan el ordenamiento legal vigente, suplantar esa frase, que contravengan el ordenamiento legal vigente, por o que sean de interés público. Sospecho, Javier, que lo que ha llevado a la Comisión a insistir en su proyecto es no suplantar esa frase, es decir, que contravengan el ordenamiento legal vigente es más claro que el interés público, que es en realidad un cajón desastre. Un cajón desastre y es un interés difícil de definir. Por ejemplo, para hablar directamente, la conversación que se hizo pública de Lourdes Flores en vísperas de las elecciones electorales ciertamente no tenía ningún contenido delictivo y podría o no ser considerada de interés público según quien evaluara ese interés. Entonces, podría haber sido difundida si es que se aceptaba esta sugerencia del Ejecutivo, y lo que tú quieres impedir
es que se difundan ese tipo de conversaciones. ¿Es correcta esta interpretación? Yo te agradezco mucho la pregunta porque me permite introducir el tema en su real dimensión. Yo he repetido hasta la saciedad que nadie que me conoce, ya peinamos canas, ya estamos viejos para... No las han pintado, No las hemos ganado a pulso. Así es, ya estamos viejos para estar en cubileteos políticos o cambios de orientación política. Hemos jugado siempre por la democracia, nunca hemos estado con ninguna dictadura. Que no se me venga a decir entonces que estoy promoviendo leyes que atentan contra la libertad de prensa por la que me he jugado desde la época de la dictadura de Velasco, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que he pretendido con esta ley? Salvaguardar, defender el derecho de 30 millones de peruanos a la privacidad y a la intimidad, que son derechos que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución. No hay derecho que alguien pueda invadir la privacidad de las personas y grabar conversaciones telefónicas o escenas íntimas y estar difundiéndolo por todos los medios, dañando la reputación, la imagen de las personas. Eso es lo que quiero salvaguardar, en defensa de la propia Constitución. Así formulado, Javier, resulta casi impecable e inatacable. Y sin embargo, así formulado, impediría, dificultaría o haría que los periodistas tuviéramos gran temor de difundir, por ejemplo, los petroaudios. Te agradezco la pregunta. Esto que tengo acá, amigos, con los sellos de recepción, es el proyecto que presenté el 11 de agosto del 2011. Y acá está con mi firma. ¿Qué cosa es lo que estábamos introduciendo, Guido, en el artículo 162 del Código Penal? Primero, penalizando a aquellos que difundieran lo que ilícitamente había sido chuponeado, para hablar en términos que todos entendemos, ¿ya? Pero ¿qué ponía en letras negritas en el último párrafo? Está exenta de responsabilidad, o sea, no tiene pena alguna, la difusión de comunicaciones que tengan un contenido delictivo perseguible por acción penal pública. Los Vladivideos, ya que a ello te has referido, que todo el país expectó hace 10 o 15 años, vimos cómo en una mesa se corrompían a gente de la televisión, de la radio, a políticos, a empresarios, gente de todo origen, y se les ponía sobre la mesa cerros de dinero. Esos audios estaban denunciando hechos delictivos. Si hoy en día se aprobase mi ley y esos audios volvieran a aparecer u otros semejantes, eso no estaría penalizado. Porque en salvaguarda de la moral pública, expresamente consigné en mi proyecto de ley que no sería perseguible ni sancionable cuando lo que se denunciaba, el contenido del video que se denunciaba, se refería a hechos delictivos perseguibles por acción penal pública. Entonces las cosas están muy claras. Acá estoy salvaguardando el derecho a la intimidad de las personas y no estoy cobijando a los delincuentes que puedan ser denunciados. Sin embargo, Javier, tú has utilizado el ejemplo de los Vladivideos y yo utilicé el de los petroaudios, porque en los Vladivideos efectivamente era muy evidente que se estaba cometiendo un delito con las bolsas de dinero donde salían los paquetes para los canalazos y los canalitos. En los petroaudios la cosa es un poco más ambigua y los periodistas que tenemos muchas habilidades no tenemos necesariamente la capacidad de juzgar qué hechos pueden ser calificados como delictivos y qué hechos no. Pero es que los periodistas, Guido, pertenecen a empresas que tienen asesores. Entonces, perfectamente pueden llevar esto y consultar con los asesores que cada empresa periodística, radio, televisión o periódicos tiene y preguntar si esto es susceptible de ser presentado o no, porque volvamos entonces al ejemplo que sí es el que tú has propuesto, que es el de los petroaudios. El de los petroaudios estuvo orientado fundamentalmente contra determinadas personas vinculadas al régimen aprista y al entorno de Alan García, porque estaban haciendo faenones.
Ha transcurrido 3 o 4 años de ese juicio y hasta el momento ninguno de ellos ha sido sentenciado. Y ellos aducen, no hago mía la afirmación, pero sí leo lo que ellos dicen, que no hay ninguna prueba en contra de ellos. Y que lo que pasa es que ante la presión mediática, los tribunales de justicia les faltan pantalones para emitir un fallo exculpatorio. Esa es la verdad. Y a quienes están sancionando y a quienes le van a leer la sentencia, no sé si hoy, mañana, uno de estos días, a los chuponeadores, a los que sí está probado que chuponearon. Lo cual no está mal. Lo cual está bien, no estoy criticando eso. Pero los supuestos actos delictivos, los faenones, parece que hasta el momento no están probados. Entonces, ojo también, pues, la prensa no puede tener... ¿Sabes qué? Perdona que acceda a la invitación de esta radio tan importante y a tu invitación, Guido, que tanto te aprecio. Pero permítame un jalón de oreja a los periodistas. Los periodistas no pueden tener patente de corso para tratar impunemente sobre la moral, la ética y sobre la conducta de las personas. Y tú sabes que cuando es políticamente arriesgoso decir eso, ¿no? No te van a tratar muy bien. Bueno, yo no estoy en la política para hacerle caritas a los periodistas y cuando tengo una chica guapa como la que tengo al frente, sin duda. Pero yo no entro, yo entro en política a decir mi verdad. Y si tengo que enfrentar, enfrento. Y a mí me dolió mucho, no por lo que me dijera ella a mí, sino por el contenido de lo que decía. Cuando este proyecto de ley que hoy estamos conversando estaba en la cresta de la ola y en la puerta del Congreso, los periodistas se arremolinaban y me preguntaban, una chica de 20 y tantos años, una criatura para mí, pues ya soy un sesentón y puedo referirme a una chica de 20 y tantos años como una linda criatura, periodista, me dice, pero con una voz de lo más agria y una cara hosca, pero su proyecto significa que nos llevan a los juzgados si es que presentamos esto. Sí, le dije, quienes van a decidir si están infringiendo la ley o no son los jueces. Y a nosotros los periodistas nos van a llevar donde este Poder Judicial. O sea, desde que se inician en la actividad se creen con una corona al margen del Poder Judicial peruano y de la generalización me parece excesiva. Comparto contigo eso, te concedo eso, pero vamos, bueno, pues esas cosas sí las enfrento, ¿sabes? Y si eso me hace o me cuesta críticas en los periodistas, o lo que es más común hoy en día, el ostracismo, no vuelves a aparecer en ningún periódico, simplemente te pusieron una cruz encima. Si ese la muerte civil. Así es, si ese es el precio políticamente que debo de pagar, en buena hora. Pero yo muero en mi ley, defendiendo mis principios y las cosas en las que creo. Felicitaciones por eso, Javier, y gracias por haber aceptado esta entrevista. Tendremos ocasión de volver a conversar, espero que muy pronto, ya no sobre un aspecto puntual de una ley controvertida, sino sobre temas más generales, sobre los cuales sé que tienes percepciones y propuestas importantes que decirle a la ciudadanía. Este canal, esta emisora, este grupo periodístico no tiene como objetivo en ningún caso la muerte civil de nadie. Doy fe de ello. Así que aquí siempre habrá un espacio. Sí, señor, también te concedo eso. Aun cuando haya quienes consideran que eso es efectivamente... Aun cuando he recibido más de una vez pullas de algunos periodistas, me siguen invitando y yo sigo asistiendo. Muchas gracias de nuevo. Hacemos una pausa y volvemos con una especialista muy importante, una peruana que ha trabajado por todo el mundo, por lo menos en 3 continentes, sobre temas que tienen que ver con el agua, porque recordemos que mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. En un minuto.